Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Bueno, pues yo me llamo Mercedes González Moreno, nací el 20 de enero de 1946, o sea que yo ya tengo más de 3/4 de siglos de vida. Y bueno, nací en el 21 de la Plaza de Chapina, que estaba en el barrio de Triana, uno de los barrios más populares de Sevilla. Actualmente ya no existe esa casa ni la placita, que era una placita sevillana con una estatua de Rodrigo de Triana, porque en los fastos del 92 pues, nos la expropiaron. Estaba justo frente al río Guadalquivir. O sea que yo toda mi vida ha transcurrido frente a ese río, por eso me gustan tanto. Y bueno, sigue todavía allí el solar, o sea que fue una expropiación desde mi punto de vista indebida. Y luego mi padre pues era maestro de obra y su familia procedía de un pueblo de Sevilla que se llama Casariche, ya yendo hacia Málaga. Y además era maestro de obra. Mi madre, en cambio, era pues ama de casa, como todo en aquel momento, y todas las mujeres, y ella era oriunda de Jerez. De hecho, yo me llamo Mercedes porque mi abuela se llamaba Mercedes y es la patrona de Jerez. No conocía a ninguno de mis abuelos, todos habían muerto. Yo viví, por lo tanto, la posguerra, todo el franquismo, la transición y la democracia hasta ahora, ¿no? Y bueno, mi familia, en mi casa, en realidad era una familia dentro de la clase media baja, ¿no? No teníamos problemas para comer en aquella época, pero yo recuerdo haber ido, por ejemplo, con la cartilla de racionamiento, había ido a comprar cosas, ya era muy chiquitilla. Y bueno, mi padre era un anticlerical, mi madre, bueno, mi hermano me contó, porque yo tengo una hermana mayor que tiene 2 años más, y luego un hermano que tenía 8 años, digo tenía porque murió como hace 3 años, muy joven. Y luego hubo una niña en medio, pero nació con el estómago sin formar y se murió a la semana. Y mis padres, pues, según me comentó mi hermano, pues mi abuelo era anarquista. No lo había bautizado, de hecho, él contaba que se tuvo que bautizar el día antes de casarse con mi madre, porque se enteró, él ni siquiera se había enterado que no estaba bautizado. Mi madre pues no era católica practicante tampoco, yo siempre en broma digo que era del Gran Poder porque era un nazareno, es un nazareno de Sevilla, que una figura que tiene mucha fama de milagrero. Mi padre tuvo entonces una operación de estómago muy, muy grande, que en aquella época estuvo a borde de la muerte, y entonces pues ella hizo su promesa y todo, pero con estos mimbres religiosos, mi padre, a pesar de todo, nos puso a mi hermana y a mí y a mi hermano pequeño, porque cuando eran pequeños lo admitían en el colegio de monjas, pues nos metieron en un colegio de monjas. Era el colegio de monjas de Cristo Rey. Y allí, de alguna manera, no sé si luego lo contaré o no, pero ya se respiraba el clasismo. Había 2 tipos de monjas: las monjas que no habían dado dote, y entonces se encargaban, eran como las sirvientas. Y luego estaban las otras que eran, supongo, que le habían dado la dote y eran de familia bien,
y aunque no tenía ni idea, era la que nos daban clase, porque las enseñanzas eran puramente memorísticas y solamente era la lección siguiente para mañana, no te explicaban nada ni nada, ¿no? Con respecto a las alumnas pasaba lo mismo, es decir, en el colegio tenía 2 entradas, por una llegaban las niñas que no pagaban y entonces tenían un babi blanco, y nosotros que íbamos uniformadas en invierno con una ropa azul entera, y en verano pues una camisita blanca y una faldita azul y con unos calcetines azules, claro. Y bueno, pues allí de alguna manera pues lo que se vivía pues era todo lo que el franquismo tenía que transmitir, ¿no? Hacíamos labores, o sea, teníamos clase de labores, y realmente tengo que contar una anécdota curiosa, y es que me dio clase, cuando ya le obligaron a poner profesores, me dio clase María Galeana, la actriz. Me dio clase de latín, que por cierto fue cuando aprendí un poco de latín. Y bueno, cuando termino allí, bueno, allí me dan de todos los premios habido y por haber. O sea, de si yo era la niña buena de mi casa, como soy la segunda y en psicología dice que somos las invisibles, pues yo era la niña buena y era muy tímida, muy tímida. Entonces lo que ocurría es que me dieron la banda de aplicación, nos trataban como si fuéramos militares. Durante el curso nos ponían un distintivo aquí para que tú fueses por la calle diciendo soy una niña muy buena, y luego allí pues nos daban los diplomas, que los conservo todavía, y aparte de eso pues lo mejor de lo mejor eran las bandas, que te las daban a final de curso. Entonces yo tengo la banda de aplicación, que es la niña que más estudia, y al final me dieron la banda de honor, que era la de la más buena del colegio. Y entonces, pues yo tenía muy claro, evidentemente por lo que veía en mi casa, que mi madre trabajaba, imaginaos, que no había, en aquella época se guisaba a carbón, ¿eh? No había frigorífico, había que lavar a mano, ¿eh? Y entonces todo eso suponía que no tenían tiempo para nada. Mi padre trabajaba de sol a sol, pero luego el sábado y el domingo tú veías que él descansaba el sábado por la tarde, el domingo salía con un primo mío, pero que era como casi su hijo, porque su hermano murió muy joven. Y entonces, pues claro, al menos tú lo veías, que también lo veías leer. Mi padre se divertía muchísimo con el Quijote, entonces a mí me asombraba de que con un libro se pudiese reír, y entonces había una gran diferencia. Es decir, yo ahí ya, como digo muchas veces, yo no sabía lo que quería ser en la vida, pero sí que sabía positivamente que no quería ser como mi madre. Es decir, que yo tenía un afán desde el principio de hacer una carrera. Yo se lo dije a mi padre, y mi padre me dijo que sí, que simplemente si él no podía pagármela más adelante, pues me tendría que dejarla. Ellos, para ser digamos, de una familia donde la primera que estudió una carrera he sido yo. Tenía un primo también que estudió Derecho, pero no llegó a terminarlo. Entonces, pues era muy adelantado. Yo creo que no sé nada de mi origen familiar paterno, pero lo que sí quiero decir es que por parte de mi padre hay mujeres de familia, o sea, que somos muy fuertes, ¿no? Porque tenía una tía que era matrona, y que yo creo que le deberían haber hecho en su pueblo un monumento. Ya estaba separada, en pleno franquismo, estaba separada de su marido, y crió a su hijo completamente sola, trajo al mundo a todos los niños de la familia. Y entonces, para que no se me olvide, tengo que decir también que una de mis primas, Matilde Coral, la gran bailaora,
que ya sabéis que tiene todas las medallas de oro habido y por haber, y también creo que tiene le hicieron un título honorario dentro de las Bellas Artes en la Universidad de Alcalá de Henares. Está todo en internet. Sus hermanos también fueron bailadores, no tan famosos, pero también muy buenos. Y tengo también como prima a María Fulmen, no sé si te suena. María Fulmen, que en realidad se llamaba María González, pues es prima hermana mía, era, porque murió muy joven también. Además, esa era la que me proporcionaba, fue la que hizo la primera librería feminista, que por cierto estuvo en 2 sitios, uno en la Cuesta de Rosario, donde allí abajo se organizaban reuniones clandestinas, y luego la pasó a la calle Zaragoza, dejó todas sus pertenencias para hacer una fundación para las mujeres maltratadas, y ella es prima hermana mía. De hecho, como no existía el internet, mi fuente documental era ella. Yo le daba una lista de libros que quería y ella es la que me lo proporcionaba. Ambas tienen ya una calle, María y Matilde también, la plaza, cerca allí en la plaza de Sevilla. Y como me he desviado ya, pues me voy, yo estudio entonces ciencias, cojo la rama de ciencias, no porque en realidad yo pensaba que no servía para eso, sino porque un ingeniero que apreciaba mucho a mi padre, pues le dijo, le vamos a pagar la carrera de arquitectura. Y entonces yo, pues en el bachillerato superior me fui a las Carmelitas. Por cierto, que yo en realidad fui antes a las Esclavas Concepcionistas, porque me cogía más cerca de mi casa. Lo único que pasa es que de una manera muy educada me vinieron a decir que yo no era de la clase social de niñas que podía entrar allí, o sea que eso ya lo viví en aquella época. Y entonces, pues, gracias al tío de una amiga mía, pues entré en las Carmelitas, me inscribí allí. Las Carmelitas, digamos, eran un poco más abiertas y tenían más profesores, pero vamos, tampoco. Yo tengo que decir que la educación en general era una falta de didáctica y toda simple. Allí también conseguí los diplomas y demás, es decir, yo seguía siendo una buena estudiante. Y también, por lo visto, existían, y digo por lo visto porque me lo contó una compañera mía de letras, que también había clases, niñas pobres y tal, pero no sé por qué el sitio entraban, estaba en la calle Bustos Tavera, en un palacio, llamado el Palacio de los Taveras. Y bueno, de ahí pues me pasé ya a la universidad. Y en la universidad las enseñanzas también eran completamente memorísticas. Yo, cuando la gente admira, ¿no?, a los que somos de ciencia o a las que somos de ciencia, porque parece que es que tenemos unas cualidades especiales, yo les digo siempre que eso es completamente falso, que la ciencia en Sevilla era igual que las letras, muchas cosas se estudiaban de memoria porque había una ausencia total de... Yo solamente tuve un profesor que daba física en el selectivo, que se llamaba, porque no se podía pasar al curso siguiente sin haber aprobado todo. Y tenía un criterio de calificación, tenía además, el hombre era como un showman explicando determinadas cosas, y francamente yo lo recuerdo como la única persona que no en sí mismo no era un gran profesor, y eso que era un capitán del Ejército del Aire, que trabajaba en Tablada, y no sé si era valenciano o catalán, no lo recuerdo muy bien. Y entonces se me ha quedado en la memoria precisamente por eso, como modelo de lo que debería ser un profesor. Y bueno, ahí hago toda la carrera. A partir de tercero empiezo a compaginarla trabajando en un colegio de monjas que estaba cerca de la facultad. Y bueno, luego yo, cuando termino la facultad, pues suspendiendo, aprobando, es decir, a trancas y barrancas, pues iba terminándola. Tardé un año más porque el primero había que repetirlo,
Y entonces yo quería, como estudié química, yo creo que en aquella época queríamos todos y todas, bueno, las pocas que estábamos allí, pues trabajar en la investigación. A mí lo que me atraía sería porque mi único modelo como mujer era María Curie, era el único, la única mujer en la ciencia que aparecía con todas las que hay. Y entonces yo no seré como ella, pero bueno, yo quiero investigar. Pero luego no fue así, y de hecho todo lo que, por ejemplo, el irme a ciencias, porque de alguna manera para que no supusiera para mis padres una carga, no me he arrepentido, creo que las ciencias me iban. Y luego además cuando no pude ir quedarme a hacer la tesina y me tuve que dedicar a la profesión de profesora, no me he arrepentido, creo que es una profesión que me ha venido muy bien en todo. Vamos, en todo, yo creo que mi vida hubiese sido completamente distinta de la que he tenido. Bueno, de allí ya paso al mundo del trabajo. Cuando salgo es cuando es el baby boom del franquismo y sale en el boletín oficial todas las plazas de interino. Yo pido Sevilla para ver si lo puedo compaginar con la tesina, no me dan ninguna plaza, me llaman de Bollullos Par del Condado y entonces me desplazo, me voy allí. Y hasta ahora no he hablado nada de mi actuación política porque yo era una niña que con todo ese bagaje que llevaba encima de la vida familiar, algo que no he dicho es que en mi casa, por ejemplo, aparecían muchos hombres que venían del pueblo de mis abuelos para que le diera mi padre trabajo, y entonces mi padre, yo lo veía como sufría, porque era una persona muy compasiva, lo querían bastante. Y entonces, al final siempre terminaba con lo mismo: pásate mañana por allí a ver qué puedo hacer. Y en mi casa comía gente que se presentaban de pronto y es que no tenían que comer. Y ellos además, hablaban bien de todo el mundo, te contaban sus historias. Había una mujer que simplemente quería que la escucharan, no estaba bien de la cabeza, ¿no? Y se ponía a charlar, nosotros, toda la familia la escuchaba, y cuando se terminaba siempre decía mi padre: pobrecilla, si es que el novio se lo mataron en la guerra civil, ¿no? Mi padre era un antihéroe total, contaba las anécdotas de la guerra civil, de cómo él era de la Quinta del Biberón, y no se hablaba nunca del franquismo, evidente, pero allí se respiraba todo lo poco que se decía, ¿no? Pues mi padre decía que los obreros que trabajaban con él, adoquinando las calles de los pueblos, pues iban y a los 2 o 3 días desaparecían y traían a otro, y todo el mundo sabía que es que lo iban a fusilar. O sea que eso ya, cuando ya se había terminado la guerra civil, y que era muy duro, y eso nos lo contaba mi padre. De los pocos, no se hablaba nunca, el nombre de Franco no salía nunca, pero se comprendía. Y también todas las familias de alrededor, que en nuestro barrio pues eran corrales donde vivían en habitaciones. En una habitación vivía toda la familia. Y entonces mi mejor amiga, su padre era cabrero y yo la acompañaba a campo a través para que le llevara la comida, porque el sitio donde yo vivía, en Triana, aunque estaba muy cerca del centro, solamente había un puente de tabla que nos unía, que además llevaba las conducciones de agua de Triana a Sevilla, ¿no? Y entonces, pues eso era lo que yo había respirado continuamente, pero eso no se había traducido nunca en a pesar de que a mí me cogió el mayo del 68 en la universidad. Y los que más se movieron fueron los de física, de hecho represaliaron, algunos se tuvieron que ir a estudiar, y todo eso allí estaba, ¿no? Pero de alguna manera no había entrado yo en contacto en ningún momento con la gente que estaba comprometida políticamente.
Y en cambio, cuando, como estaba diciendo antes, cuando yo salgo y llego a Bollullos Par del Condado, que es mi primer puesto de trabajo, allí sí que entro ya directamente en contacto con el que sería mi marido. De hecho, yo me caso en ese tiempo, en el 71-72, que es cuando yo llego allí. Él tenía muchos amigos que eran pintores y la mayoría de ellos ya estaban en la clandestinidad. Luego además tenían un grupo de teatro alternativo, es decir, que yo ya empiezo a ver un mundo que me fascina, porque ya te digo, mi ignorancia de todo eso estaba ahí, tenía un caldo de cultivo dentro de mí, pero que no había tenido ningún momento de posibilidad. Y también, ¿qué ocurre? Pues nosotros, el cura nos pide que si queremos darle clase a una serie de obreros que no podían asistir al instituto, y él y yo, después de terminar las clases de por la tarde, ¿no?, íbamos todos los días a darle clase a esta gente. Uno de ellos, que se llamaba José Lagares, fue luego alcalde de Bollullos Par del Condado. Y bueno, una vez allí te das cuenta que tú ganas la tercera parte, casi la tercera parte que un funcionario. Y que, por ejemplo, en mi caso, yo me quedé embarazada cuando me fui, bueno, me casé ese año y nos fuimos a París y recorrimos, bueno, estuve casi 40 días en París, que era como entrar en un mundo completamente distinto, ¿no? Y además luego fuimos a Bélgica, a Holanda, estuve 2 meses. Luego peor fue la caída, pero cuando llegué, ¿no? Pero entonces yo no pude decir que estaba embarazada porque si no, no me contrataban. Y luego cuando tuve a mi hija Ángela, ya en el año 73, al año siguiente, pues no pude, como no había declarado que estaba embarazada, porque si no, no me contrataban, pues entonces tuve 15 días entre tener la niña y empezar a trabajar, porque menos mal que vivía alquilada al lado del instituto, pero ¿por qué no? Tuve que decir que había estado enferma durante esos 15 días, ¿no? El año antes, porque he dado un poco un salto en el tiempo, pero ese año en que, bueno, que termino cuando llegué, no, en realidad es en el año 72-73 cuando realmente entramos en el conflicto y se hace la primera huelga franquista, porque no se convocaban oposiciones y ya el número de interinos que estábamos era inmenso. Entonces se vota allí que vamos a ir a la huelga, todo el mundo dice que sí, y al día siguiente nos quedamos 3 personas solamente haciendo la huelga. Mi marido, yo y un profesor que era de Granada, que era de historia. Entonces, bueno, pues para mí aquello fue como el primer golpetazo de una realidad que desconocía totalmente, que se pudiera ser tan incoherente, ¿no? Y así que yo le digo a mi marido, mira, yo no quiero seguir en este centro. Y si yo ahora no soy capaz de moverme, aunque tenga una niña nada más y no tenga el trabajo seguro, ¿cuándo lo voy a poder hacer? Esa fue una reflexión que yo le hice y entonces pues decidimos dejar el instituto. Y cuando vamos a buscar trabajo en Sevilla, a la delegación de Sevilla, pues el inspector se puso a pasar un cuaderno, primero con un discurso muy amable, que sí, que no había problema, porque yo sabíamos positivamente que no había problema. Pero de pronto el discurso cambia por completo, empieza a decir que hay muchas dificultades, que no se sabe si habrá plaza para los dos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que salimos de allí sin plaza ninguna y yo le dije a mi marido, digo, nosotros estamos en esa lista, en ese cuaderno que ha estado el inspector. De hecho,
Ya posteriormente, ya en democracia y todo eso, el director del instituto de Chiclana me dijo que sí, que lo primero que le dijeron el inspector cuando llegó allí es que tuviera cuidado con nosotros, que éramos rojos. O sea que esa es la primera gran, digamos, impacto que tiene el haber entrado por primera vez en la actividad. La actividad no nada más que como derecho social, ¿eh? Pero claro, la huelga estaba prohibida en el franquismo. Bueno, pues en esa búsqueda, o sea, yo ya tenía a mi hija y estaba sin trabajo. Nos quedamos en casa de mi suegra, allí en la Puebla de Casalla, que era mi marido. Y bueno, empezamos a buscar instituto por instituto. Llegamos a Chiclana de la Frontera, a él le dan la plaza de francés e inglés, que era una plaza muy difícil de cubrir, y yo tuve la suerte de que, bueno, tenían una plaza de matemática, pero esperaron a ver si encontraban una de matemática y no lo encontraron. Yo eso luego se lo recordé al director, que no le debía mucho porque me había dado una plaza cuando en realidad, porque no tenía más remedio que dármela, ¿no? Y bueno, ya allí estamos en el año ya 73, con mi hija, y entonces entra muchísimo profesorado nuevo en un instituto que todavía no tenía nombre, luego se llamó Poeta García Gutiérrez. Y allí sí que entramos ya en contacto con profesores que ya estaban en la lucha política clandestina y pertenecientes a partidos políticos, en concreto en el Partido del Trabajo, con toda esa evolución procedente del PCI, etcétera, etcétera, ¿no? Y él fue el que se encargó, él y además otra gente que no había estado en el instituto, pero que pertenecía, que estaban en el pueblo, que formaron parte de la Joven Guardia Roja. Y entonces formaron la Joven Guardia Roja, pues en parte con alumnos procedentes del instituto, y a partir de ellos, pues amigos suyos que estaban en el pueblo, ¿no? Entonces allí nosotros no hemos ido nunca, y he continuado igual. Yo entro en los grupos políticos, pero siempre entro como colaboradora. Trabajo igual, pero yo creo que es una cuestión mental mía. Es decir, yo tengo un sentido de la responsabilidad exacerbado, y ya nada más que ese sentido de la responsabilidad hace que todo me parezca como mucho mayor esfuerzo, cuando no es así, pero siempre tengo en mi conciencia de que yo en cualquier momento lo puedo dejar, y esa triquiñuela, digamos, mental, pues es lo que me lleva siempre a estar un poco fuera de las organizaciones, aunque en algún momento haya estado, ¿no? Y entonces, de hecho, además, yo cuando me pedían el coche, por ejemplo, porque tenían que hacer ir a por propaganda o tenía alguna reunión, etcétera, etcétera, y yo siempre les decía, no quiero saber vuestros nombres de guerra, no quiero saber además a qué vais, y porque a mí, si me cogen, me van a maltratar y me torturarán, pero por lo menos todos los demás se salvan. Y entonces eso yo lo tenía muy claro. Entonces, allí en el instituto, el que en realidad estaba dentro del partido, era un profesor, se llamaba Rafa Blanco, un íntimo amigo mío, sigue siendo muy amigo mío, y a él fue la policía al instituto a cogerlo. Y lo encarcelaron, estuvo una semana, que yo me encontré también en una situación, porque mi marido y yo, porque ya habíamos vivido la situación de no tener trabajo por culpa de la huelga y tal, y estuvimos en la Barrosa y yo le decía, tenemos que ponernos en huelga aunque seamos nosotros dos solos. Llorábamos, yo lloraba como una magdalena, porque hacía unos días que se la habían llevado y tal. Y eso fue verdaderamente bastante traumático.
Nos quedamos nosotros además con su hijo porque iban a perseguir a la mujer también. Unos compañeros míos la tuvieron que poner en un tren para que se fuera a Madrid. Y bueno, la suerte es que aquella tarde, cuando regresamos a casa ya con la decisión de que al día siguiente nos íbamos a poner en huelga los dos solos, pues la habían soltado, porque eso ocurrió ya en esa época en la que yo creo que era cuando ya estaba Suárez y bueno, la policía no tenía, digamos, unas órdenes claras, lo mismo se pasaban en las cuestiones que de alguna manera te dejaban pasar un poco, ¿no?, el asunto, y todo eso yo ahora mismo lo tengo súper confuso, porque por ejemplo yo recuerdo bueno, el formar la asociación de mujeres, aprovechando esas órdenes ya venían muchas del PC, como ya los del PC y los del PT colaboraban en muchas cuestiones, que de alguna forma las instituciones, o sea, aprovechar lo que esas organizaciones franquistas, como eran las de amas de casa, para de alguna manera introducirse y hacer un poco de labor, en este caso entre las mujeres, ¿no? De hecho, pues este amigo mío, que era responsable en un principio de la organización de los grupos feministas, pues me ha comentado muchas veces, teníamos que ir al registro para ver y buscar en el BOE de alguna manera la aprobación de la organización. Yo era la presidenta, donde residía el grupo, la dirección era de mi casa. Las que formábamos ese grupo pues eran mujeres de amigos míos profesores, mi amiga Maricaso, que todavía seguimos la lucha, todas, prácticamente muchas seguimos en las mismas luchas. Y entonces pues íbamos un poco a remolque de las necesidades que había políticas, ¿no? Estaba Maricaso, una exalumna mía que se llamaba María Luisa Butrón. Ella fue una chica bastante potente en el tema, y yo recuerdo muchas reuniones, porque lo tengo todo bastante confuso, pero ya digamos que nos desplazábamos o bien a Puerto Real o bien a San Fernando, entonces ni recuerdo las caras ni recuerdo los nombres de ninguna de ellas. Sí recuerdo en una ocasión, bueno, nos habían mandado la revista de la ADM, de la Asociación Democrática de la Mujer, y nosotros las vendíamos, y las vendíamos entre nuestros compañeros, naturalmente, entre toda la gente, ¿no?, y que conocíamos, y ese dinero pues iba naturalmente a todo lo de la organización del Partido del Trabajo, que era para el que yo colaboraba, ¿no? Y recuerdo una vez que estábamos en una reunión donde estábamos proponiendo las distintas actuaciones que teníamos que hacer, y entonces una chica que era de Puerto Real dice: nos han pedido en Puerto Real que vayamos a la feria así para hacer la cocina y tal y cual. Entonces yo me levanté y le dije: bueno, nosotros podemos ir a la feria a hacer en ayuda, pero a la cocina no, porque nosotros ya como mujeres hemos contribuido con todo esto. Entonces eso producía mucho impacto, porque vamos, de hecho me dice una: bueno, ¿y tú por qué no te presentas en las listas? ¿Por qué no vas? Enseguida que ponía un poco de cordura, un poco de visión, un poco feminista, y llamaba mucho la atención, y yo nada más que había dicho pues una cosa que era de lógica, ¿no? Pues que guisen ellos y nosotros pues servimos, descansamos y ayudamos, pero nosotros ya hemos aportado algo a la organización, por lo tanto, en realidad, claro, como colaboradora vamos, pero no ahí obligatoriamente, porque las cocinas de las casetas era lo peor.
siempre. Entonces, bueno, en esa época yo la tengo así, como digo, bastante confusa. Yo me quedo embarazada otra vez, por segunda vez, y me coge, yo recuerdo que cuando ya se hace el referéndum para la reforma política, yo era activista contra la reforma política. No me gustaba porque evidentemente parte del aparato franquista iba a estar dentro, como así, vamos. Entonces, que esa democracia futura pues no iba a ser realmente una gran democracia. Y recuerdo que llevaba un poncho, ya tenía una barriga un poco grande, y íbamos con la propaganda repartiendo los panfletos. Eso seguro que yo no creo que tenga ninguno de recuerdo. Y entonces, pues, cuando íbamos por la mitad de la calle La Vega, que es la calle principal del pueblo, pues nos paró la policía, la Guardia Civil, no la policía, la Guardia Civil. Y entonces nos dijeron, bueno, van a venir al cuartel, pero ya nos tranquilizó, no que nos iban a detener, sino que simplemente lo que querían era que les dejáramos allí la propaganda. Entonces, como ellos iban delante y yo iba detrás, pues yo, no sé, llevaba una cosa aquí y me la metí en el poncho, llevaba un poncho blanco. Y entonces, pues cuando llegamos allí, llegamos allí, no nos tomaron ni los nombres ni nada, entregamos los papeles. Ellos sí habían entregado todo, pero yo no sé cuándo salí, pues terminé de entregar toda la propaganda contra la reforma política. Eso creo que es uno de los... Y luego ya, pues cuando llega, lo que más recuerdo es cuando viene el Partido del Trabajo. La gente ya con un periodo un poco más descansado, no realmente, porque yo creo que el aparato franquista todavía tenía muchas dudas de por dónde había que ir, si en un retroceso o en un avance, ¿no? Y entonces vienen a pedirme que participe en las elecciones municipales. Y eso, mi marido, entonces, yo ya había hecho, por cierto, la oposición de funcionaria. A mi marido le habían dado y trabajaba en San Fernando. Y entonces, bueno, se plantaron allí y como yo tenía mucho prestigio profesional, pues me pidieron que fuera. Yo no quería ir, esa es la verdad, porque no me sentía preparada. Yo había estado participando en todo lo que había podido, pero sin tener un conocimiento, digamos. Bueno, yo creo que también eso es falso, no hace falta que tú tengas un conocimiento teórico, sino un conocimiento vivido y sentido, ¿no? Pero de todas maneras yo, que soy un poco cuadriculada, pues pensaba que yo tenía que tener un conocimiento del comunismo y de las teorías marxistas y de todo eso, cuando esa no era la realidad. Y un conocimiento del ayuntamiento, del funcionamiento de un ayuntamiento. Yo alucinaba incluso de los sindicatos, porque cuando se propuso, también recuerdo la propuesta de ser un sindicato, y cuando yo alucinaba, yo decía, pero ¿cómo se va a proponer? Yo creyendo que era una cosa organizativa y de mucho enjundidad, pero no se formaba el sindicato. Claro que yo colaboraba, pero que los que lo organizaban eran otros, y yo admiraba a esta gente que entendía de todo. Yo les decía, entienden de todo, ¿no? Bueno, realmente al final yo digo que sí. Mi amigo Juan Rodríguez Ballesteros, que se encarga, bueno, él tenía una formación extraordinaria, además él fue encarcelado y torturado también, y entonces pues él dice la cantidad de, bueno, me sabe dónde tocar las teclas para que yo dijera que sí. Y cuando dije que sí, pues la verdad es que me entró la vena feminista. Digo, no, yo sí voy para salir y enterarme de cómo funciona un ayuntamiento. Pero todo esto pensando que yo iba a tener detrás un partido, que luego
cualquier consulta yo podía hacerla, ¿no? De esa forma es lo que yo entendía. Y bueno, me presento a las elecciones y bueno, aquello fue un sufrimiento también, porque en mi instituto sentó fatal que porque todos eran o del PC, ya mucha gente del PT, el íntimo amigo mío, ya se habían pasado al PC. Y otros eran del PSOE. Entonces ellos sabían que si yo me presentaba les iba a quitar muchísimos votos. Y entonces yo de pronto me encontré en una situación que no comprendía, porque se mezclaban las cuestiones personales con, vamos, una antidemocracia total, porque lo otro era una cuestión política. Y entonces hicieron un claustro, que yo le titulo un claustro inquisitorial, además, para hablar del cartel que llevaba el Partido del Trabajo, que decían que se le había copiado al del PC, bueno, una historia para no dormir. Yo evidentemente, y sabiendo lo sentimental que estoy, le dije a un íntimo amigo mío de filosofía, le dije, no voy a asistir, porque yo me voy a poner a llorar y no tengo ninguna gana. Y entonces él fue el que me defendió, dijo que eso no era algo para hacer un claustro, que eran cuestiones políticas y que en un instituto no se podía juzgar a una persona, y menos por una cuestión de un cartel ni nada por el estilo. O sea, fue algo de verdad. Yo creo que era el franquismo, el dejar la idea de que todo está permeado por la política, que en realidad está permeada por la política, pero cada uno tiene sus espacios de separación, ¿no? Y aquello fue muy sufrimiento. De hecho, además, yo que ya el matrimonio iba muy mal, y además eso fue en gran parte lo que terminó ya bueno, cuando entré ya en el ayuntamiento, pues hizo que mi matrimonio se rompiera del todo. No me separé entonces, pero sí me separé al final cuando dejé el ayuntamiento. En el ayuntamiento me encontré de pronto sin partido que me apoyase, porque los partidos ya del PT y de la ORT desaparecieron, y de pronto me vi allí que no estaba liberada, no formaba parte de la comisión permanente porque había salido solamente una que era yo, ¿no? Una concejala, y entonces cualquier cosa tenía que pasarla a través del PC, cualquier cosa que yo quisiera proponer. No me podía enterar de la mitad de las cosas porque al no estar liberada yo tenía mañana, tarde y noche en trabajo, con lo cual iba y me dedicaba a preguntar en las mañanas que llegaba cuestiones, a enterarme de todo. Y bueno, yo creo que gracias a que he sido profesora, y que sobre todo yo soy una profesora, pero una profesora de pocos objetivos para cumplir, que es la eficacia. Entonces se me ocurrió una cosa, digo, bueno, pues yo aquí lo único que voy a hacer es, voy a coger el programa, veo que es lo que tengo, y yo paso ya de comisión permanente y de todo, y entonces como llevaba que iba a inaugurar la piscina municipal que había arriba, que no la aprovechaba casi nadie, pues ya me iba directamente al secretario, o iba también al alcalde, que me tenía como una hija, como era un señor muy mayor, que además había sido, creo que capitán de la Legión y tal, y claro, me trataba como si fuera su hija. Y yo ya para resolver cualquier asunto iba directamente. O sea que yo, por ejemplo, al secretario del ayuntamiento le dije, yo quiero abrir la piscina, ¿es posible? Y me dijo, bueno, eso lleva mucho trabajo, hay dificultades. Digo, bueno, yo no te estoy preguntando por si hay dificultades o no, sino si se puede hacer. Dice, sí, claro, si se puede así. Digo, bueno, ya ponemos en marcha eso. Y la verdad es que Antonio era un secretario extraordinario, yo le tuve mucho cariño, digo tuve porque también se ha muerto. Y luego también, pues, por ejemplo, me pidieron yo era de cultura, concejala de cultura y de deporte.
pero se podía hacer muy poquito, porque además ya tenía el presupuesto, cuando nosotros entramos ya había el presupuesto estaba dado, y se dedicaba a las procesiones y al Chiclana Club de Fútbol exclusivamente. Entonces, pues yo atendía a la gente que venía, por ejemplo, a unos chicos que trabajaban y practicaban el baloncesto y no tenían luz en el polideportivo. Pues yo ya no lo pasaba por la comisión permanente, yo directamente iba al alcalde y mira, arriba hay que poner luces porque estos chicos están trabajando, quieren practicar y tal. Daba la orden y entonces se hacía así directamente, ¿no? También empecé en las gestiones para que se formara un patronato de deporte. No la terminé, desde luego, pero ya... Y todo esto con mis horas de trabajo, con mi coche, gastándome la gasolina, es decir, todo. Entonces ya al final... Después de venir de Inglaterra, yo hago un viaje a Inglaterra en ese verano y pasa el mes de septiembre y yo ya me planteo que no puedo continuar en esa situación. Tenía dos opciones, o irme al Partido Comunista, pero claro, yo pensaba también que había gente en la lista y que la gente de la lista del partido por el que yo había ido tenía derecho a entrar. Entonces yo decidí que lo dejaba. También había tenido conflictos con el único de la ORT que quedaba, porque tenían esa imagen antigua de lo que era la lucha social y quería que protestara en el ayuntamiento por el colegio que estaba al lado del cementerio, Colegio Al-Ándalus, que creo que se llama, y entonces yo me informé de qué pasaba allí, de si había problemas de salud, y no, simplemente porque estaba cerca del cementerio. Yo le dije que yo esa causa no la iba, que bueno, que los muertos no contaminaban a nadie y que además el colegio estaba en medio de un eucaliptal estupendo y que entonces me tenía también que enfrentar que de alguna manera se había quedado allí como el encargado de algo, ¿no?, el local. Y ya decidí dejarlo. Entonces, cuando lo dejo, yo me había enamorado además del responsable del Partido Comunista de allí, que era Santiago Laz, y entonces me separé de mi marido, me fui de mi casa con mis dos hijas y me fui a Conil. Estamos hablando del 79-80, del año 79-80, sin ley de divorcio, por supuesto. Además yo hice un intento, no existía la ley del divorcio entonces, y yo hice un intento de separarme y cogí un abogado de aquí de Chiclana y el hombre fue estupendo porque me dijo, mire usted, puede, si quiere iniciar la separación, esto va a ser largo y las causas que hay que poner para que usted se pueda separar son denigrantes para las mujeres, aunque no sean ciertas hay que ponerlas. Y entonces pues dice, ya va a salir, dentro de poco saldrá la ley del divorcio, entonces espérese, yo creo que debo ser de las primeras divorciadas de España, porque inmediatamente que surge la ley del divorcio yo me separo. Y entonces yo me fui, entonces estuve en Conil 4 años, allí es donde me coge el golpe de Tejero. Y en el golpe de Tejero también sé que me pusieron en una lista para encarcelar. Eso me lo dijo alguien que estaba cerca que conocía la Guardia Civil, y me lo dijo. Eso no lo he podido constatar y comprobar. Pero yo solamente era una mujer separada y había hecho las luchas que ya te he contado, que no es que fuera una gran cosa, ¿no? También tuve una experiencia de las leyes franquistas en que me fui a comprar un coche porque mi marido se quedó con el que tenía, aunque él sabía poco conducir. Y entonces me dijeron que necesitaba la firma de mi marido, porque esa es otra cuestión. Y yo le dije que no la iba a pedir. Estuvimos un rato charlando y al final dijeron, bueno, vale, sí.
Y entonces cuando trajeron el coche me dijeron, mire usted, no puede ser, necesitamos la firma. Y yo con toda tranquilidad le dije, fue la única condición que les puse, así que se lo vuelven a llevar. Naturalmente no se lo llevaron, yo no sé lo que harían, yo imagino que pondrían un garabato en la firma del marido y se acabó. Pienso porque no sé lo que ocurrió, pero yo conseguí mi coche, claro, con una hipoteca, evidentemente. Que también esa era otra, que no se podía, las mujeres en la época de Franco pues no ni disponían del dinero, ni nada de nada. También tengo una anécdota de Conil muy graciosa, y es que tengo una multa por nudismo de 10.000 pesetas, y la guardo. O sea que es un testimonio. Pero curiosamente me la pusieron porque sabían quién era yo y porque quisieron hacerlo, porque estaba en una cala de Conil donde había que ir andando con la comida hasta allí, había que bajar un talud que además no tenía escaleras ni nada, o sea que, y estábamos en la cala 4 personas, 2 estaban bañándose cuando ocurrió el suceso y yo estaba tendida boca abajo leyendo un libro, que siempre digo el título porque es gracioso. Yo estaba leyendo la introducción al psicoanálisis de Freud, porque era mi época, de alguna manera yo había entrado en contacto con el psicoanálisis, quería tener un conocimiento mayor de mí misma, porque yo sabía que eso te daba tranquilidad, y bueno, y mi compañero, ¿no? Entonces la Guardia Civil, de pronto yo como estaba no la había visto, mi compañero sí la había visto, y los 2 que estaban allí, que estaban desnudos dentro de la playa. Yo no sé si eran extranjeros o eran de donde fuera, pero yo creo que eran extranjeros porque si no, porque allí cerca estaba un hotel que era el Hotel Flamenco, que era solo de alemanes en aquella época, y además estaba cerca de un lugar de una finca enorme que la tenía un nazi, que se llamaba, que no sé cómo se llamaba, pero le decían el Príncipe Negro, y allí es donde se entrenaban la gente de Fuerza Nueva cuando la transición, se entrenaba allí. Bueno, pues bajaron y entonces claro, mi compañero no me podía decir nada, y esto por escándalo público, y entonces yo le dije que bueno, una vez que me pusieran la multa ya podía pasearme por la fontanilla, porque ya de todas maneras la iba a tener. Y qué escándalo público, si no estábamos nada más que 4 personas, 2 estaban en la playa, que además estaban desnudas, no salieron evidentemente, y me pusieron la multa, que pagué 10.000 pesetas, que era un montonazo en aquella época. Esa es una anécdota. Y luego mi marido ya se fue bueno, también con el cura. Tengo una anécdota de la comunión de mi hija. Yo nunca he querido a mis hijas impedirles nada que luego pudieran solucionar en su futuro. Ella quería hacer la comunión y la hicieron, o sea que yo en eso no tengo problema. Se bautizaron porque a mi madre no quería darle un disgusto, entonces yo esas cuestiones, yo no he hecho bandera nunca de cosas que se tiene que tener un sentido común para poder decir esto lo quiero o no, porque lo otro es una imposición familiar al fin y al cabo, sea del signo que sea. Y recuerdo haber ido a las reuniones del cura, el cura explicarme es que esto no es obligatorio, porque sabía que yo estaba separada, y entonces claro, yo mentalmente decía, Dios, sí, claro, no es obligatorio cuando se dan las clases de la comunión en el curso donde está la niña, no lo puedes elegir tú el día que quiera, cuando quiera y como quiera. Y entonces, pues claro, y yo pensando, y estoy aquí porque está mi hija, y no te voy a contestar porque está mi hija aquí. Todo eso me lo contaba yo mientras el cura estaba allí dándome a entender que yo qué hacía en aquel lugar, ¿no? Y bueno, al final mi marido se va a Sevilla, y entonces yo me vuelvo otra vez a Chiclana. Y ya en Chiclana pues continúo pues ya mi labor feminista, ya con mis amigas y demás, y
Y bueno, conectarlo con la política, pues conectarlo con la política cuando ya Felipe González, de alguna manera, va a entrar, ¿no? Tiene posibilidades de entrar, pues nosotros, aunque primero estuvo ese referéndum de la reforma política que nosotros hicimos propaganda en contra, pues luego ya hasta que no llega la Constitución, el referéndum de la Constitución, que tampoco recuerdo si la voté, eso lo tengo en nebulosa. No sé si lo llegué a hacer y lo he borrado o no lo llegué a hacer, porque realmente me lo han preguntado y digo, pues no estoy segura si voté la Constitución. Y porque había ciertas cuestiones que no me parecían que eran las adecuadas, ¿no? Y entonces pues luego ya tengo que decir que voté a Felipe González, porque nos prometió nos prometió entre comillas, porque tampoco estaba muy claro eso de OTAN de entrada, no, pero como la ilusión era esa, pues de alguna manera yo tenía que apoyar aquello, ¿no? No los volví a votar nunca más. y evidentemente una de las grandes luchas fue la OTAN. La OTAN aquí, pero pues fue una lucha muy importante porque íbamos por todas las asociaciones de vecinos. Bueno, mi compañero, que era muy buen dibujante de cómic, así, pues hizo unos libelos para la OTAN y los repartíamos, y se hizo manifiesto, nos concentramos en el ayuntamiento, que lo tenemos ahí, y bueno, fue una desilusión. De todas maneras sigo pensando que nos lo robaron. En el caso del referéndum de la OTAN, se formó la plataforma, sí. Yo siempre he estado en las organizaciones, siempre, pero lo que no está es de responsable de las organizaciones. Yo puedo formar parte de la plataforma, sí, se llamaba la Platajunta, la Junta Democrática, la Platajunta, porque ya todos esos nombres se te van, ¿no? Y yo estaba en todas, porque claro, se iban uniendo, y para conseguir ya en la situación de tener que optar a las votaciones, ¿no? Pero siempre estaba, porque era mucho trabajo, tenía 2 niñas y entonces y en las organizaciones feministas también. O sea que yo siempre, y sigo igual. Es decir, que yo ahora mismo estoy en la plataforma de los palestinos, de Chiclana por Palestina, estoy en la asamblea feminista, pero aunque están las feministas divididas, yo me relaciono con todas porque creo que la unidad es lo más importante, y estoy en otras asociaciones, ya sí dentro, porque es una asociación de Chiclana Ciudad de los Cuidados, para cuestión de salud y de todo eso sí me he integrado, pero luego estoy también en otro tipo de asociaciones. Que la Marea Blanca hay que asistir a alguna concentración, pues yo voy a las concentraciones, todo. Es decir, mi activismo ha copado todo el tema. Lo único que ocurre es que además, cuando yo estoy en Chiclana, en esa etapa, empezamos como el profesorado a hacer del feminismo como algo mucho más sustantivo, ¿no? De forma que una compañera mía que se llamaba, porque también ha muerto, Ana Alonso, que además ha destacado mucho, yo no sé si tú la conocerás, pero ella ha destacado mucho en el feminismo, y entonces ya empezamos a trabajar un poco en serio en la educación. Y también en el ecologismo, porque aquí en Cádiz quisieron poner en Medina Sidonia una incineradora de residuos industriales,
Y entonces esa fue otra de las grandes concentraciones y de las grandes movidas que hubo aquí en Cádiz, porque claro, decíamos, ¿cómo es posible que se quiera hacer de Cádiz una ciudad turística y de calidad y pongan algo que está relacionado íntimamente además con el cáncer? Y ya teníamos fábricas de acerinos y lo que hay debajo del Peñón, que no sabemos lo que es, y el Polo de Desarrollo de Huelva, que lo teníamos al lado, y por eso Sevilla, Cádiz, Huelva, yo no sé si la habrán quitado, pero eso se llamaba el Triángulo de la Muerte, porque eran donde había más casos de cánceres. Y aquí en Chiclana cánceres de mama, pero alumnas mías y amigas mías y mucha gente más joven que yo que ha muerto de eso, ¿no? Entonces nosotros nos lo tomamos muy muy en serio, hicimos unas grandes manifestaciones, pero fuertes. En Medina Sidonia, que hicimos una concentración, también se hizo un manifiesto, pero eso es que íbamos hasta por los colegios. Yo pertenecía ya a Greenpeace. También eso sí pertenecía, vamos, que yo pagaba a Greenpeace, y entonces nos mandaban materiales y entonces íbamos distribuyendo los materiales, vamos, ya existían los vídeos y los poníamos, y entonces la gente que asistía, pues yo tengo que decir que de mis luchas políticas es la única que he conseguido, digamos. Sí pusieron una planta de residuos, pero eran residuos urbanos, pero la de residuos industriales no se llegó a poner, o sea que aquello sí lo conseguimos, ¿no? Y ya durante todo ese tiempo, digamos, hasta que yo me voy al extranjero, a Marruecos, todo está dentro del ecologismo, ¿no? Y dentro digamos, más de la lucha desde la misma profesión. Entonces yo recuerdo que formamos un grupo, bueno, aparte de que aquí había un grupo que se llamaba Las Chinitas en el Zapato, que todos los que están ahora en uno que se llama Toniza, bueno, más ampliado, y muchos procedían del profesorado, es decir, en realidad el profesorado yo creo que es el que nutrió prácticamente a toda la política española y a todos los movimientos organizativos. Y entonces, pues, entre una serie de profesores, yo digo profesores porque creo que eran todos hombres en aquel momento, y de profesores del que ahora es el Picasso, pero que era entonces era un instituto de formación profesional. Y los de aquí, del poeta García Gutiérrez, pues formamos un grupo de trabajo que entonces se llamaban seminarios permanentes. Y entonces me designaron a mí directamente de coordinadora. Y parece que era una cosa como premonitoria, porque yo, que siempre tengo ese sentido de la responsabilidad, y ya sabes que rechazo todo eso, te lo acabo de decir, pues en realidad yo acepté, y luego me di cuenta de que yo era una extraordinaria coordinadora, pero extraordinaria. A mí la coordinación, pues soy muy, muy práctica, tengo un sentido muy práctico y tengo los objetivos muy claros. Y entonces ahí hicimos dos trabajos, uno sobre la contaminación acústica y otro sobre el agua, de los que tengo ahí, tengo las dos revistas. Bueno, los niños entonces, el alumnado, las niñas y los niños eran, bueno, pero una maravilla. Nos reuníamos en los recreos. Ellos iban al ayuntamiento, pedían el sonómetro, entrevistaban a la gente, bueno, consultaban todos los BOJA, los BOE, para saber las leyes de lo que estábamos. Y hacíamos luego, todo se traducía luego en gráficas y en dibujos que hacíamos también. Para las depuradoras, por ejemplo, pues montamos una depuradora incluso de laboratorio para que la gente explicarle cómo funcionaba, visitábamos a las depuradoras. Aquí era ya un problema el agua, de hecho el segundo, bueno, del primer trabajo,
me dieron el primer premio, nos dieron el primer premio, que consistía en una semana en la Sierra de Cazorla. Mis compañeros decían, eso no es un premio, eso es un castigo. Pero la verdad es que no, yo me lo he pasado siempre muy bien con todo el alumnado y la verdad es que, de hecho, ellos fueron, que por cierto, lo disfrutaron los que no lo habían hecho, porque lo habían hecho los que estaban en COUD entonces, y ya no, allí ya no pudieron ir. Y los que fueron, que no lo habían hecho, profesora, vamos a hacer otro trabajo, vamos a hacer otro, que esto es muy bonito y tal. Digo, bueno, sí, lo vamos a hacer, pero que no, que conste que nos van a dar el primer premio, no nos van a dar el próximo, no será. Hicimos el del agua, porque aquí era un año donde nos daban 2 horas de agua, nada más, por la mañana, yo creo que era de 6 a 8, y ya nada. Entonces, esa crisis del agua, vamos, a mí me ha dado tanta conciencia personal que si alguien entra en mi cuarto de baño ve un cubo, porque yo desde el agua que sale fría de aquí hasta eso no se puede desperdiciar, y al lado del fregadero tengo otra cosa diferente para recoger todo el agua. Me quedó una conciencia desde aquel momento, ¿no?, de la necesidad de preservar el agua. Y ese trabajo fue excelente, excelente. Recorrimos todo el río Iro, planteamos todos los aspectos que había, demostramos, hicimos una mesa redonda, que tengo por ahí una foto, en la que en realidad lo que intentábamos, preparamos las preguntas de los alumnos, porque venían los de la depuradora y nos decían que no, que toda el agua que iba para regar los campos de golf eran de las depuradoras. Entonces cruzamos las preguntas para que nos dijeran qué cantidad necesitaba el campo de golf y qué cantidad producía la depuradora, con lo cual demostramos que era mentira, o sea, que cogían agua de la red para eso, ¿no? Y bueno, me dijeron la Junta de Andalucía que era el mejor trabajo que habían enviado, pero que no nos iban a dar el primer premio, porque evidentemente querían darle publicidad, ¿no? Y ya ese método de trabajo que yo empecé aquí, cuando llega un momento en que ya mi relación personal iba muy mal, la situación económica estaba fatal, porque mis hijas ya habían crecido, y claro, iban a la universidad, y yo además, dentro de mi vida personal, mantuve el tema de que las niñas eran mías y estaba a mi cargo. También mantuve, por supuesto, que no me iba a casar. Esa es otra de las conclusiones que saqué cuando me separé, no me iba a casar, es decir, no me llegué a casar, a pesar de que duró mucho la relación, y tampoco iba a tener más hijos. O sea que esas son 2 de las decisiones que yo tomé en el momento que me separé, ¿no? Y claro, pues desde el punto de vista económico y ya en la relación de pareja iba todo muy mal, y una compañera mía me aconsejó que hiciera la extranjería, y yo me puse a estudiar, y bueno, no me dieron la plaza, pero me dieron una comisión de servicio, me fui a Tetuán. Aquel año también hicimos una exposición para el 8 de marzo, como siempre, ¿no? Pero yo me dediqué a hacer un proyecto para demostrar, así de coordinadora, ¿no? Bueno, que coordinadora, que lo hicimos 3 prácticamente en todo, en todo el instituto. Y sobre el perfume como ejemplo de trabajo interdisciplinar, es decir, cómo se puede envolver a un instituto entero en un proyecto, ¿no? Ese era el objetivo. Y entonces aquel año perdió el peso de las elecciones, con lo cual había que colocar a todos los puestos de libre designación. No me dieron entonces ninguna plaza, a pesar de haberme presentado de nuevo. Y entonces me vine a Chiclana, estuve un año, aquel año estuve totalmente dedicada a conseguir porque tenía que solucionar el problema económico. y entonces al año siguiente me dieron Tánger. Y yo puedo decir que es en Tánger donde yo hago mi trabajo como feminista, el más importante, lo realizo allí.
porque, como yo digo, la piedra de toque del feminismo, bueno, no solo del feminismo, sino de la justicia social y del igualitarismo, sea cual sea, desde mi punto de vista, es la educación. Pero ya con la LOCSE ya se sabía que las cosas no iban a ir por donde tenían que ir. Entonces ya, digamos que el comienzo de la LOCSE, nosotros en Chiclana nos negamos a hacerlo voluntariamente, porque ya las leyes son marcos de referencia muy bonitos, como la Constitución, todos los españoles, porque no han puesto las españolas, evidentemente todavía no era posible, pero luego eso no es la realidad, porque luego están las leyes que se basan naturalmente en lo que es los hábitos, ¿no? y las costumbres, y naturalmente pues lo que se desarrolló después no era lo que en realidad necesitábamos en aquel momento. Yo entonces me paso, cuando empieza la LOCSE aquí, es cuando voy a Tánger, y allí comienzo pues un trabajo. Aquí tengo uno de los vídeos, te lo digo para decir, es estrategias para el fomento de la igualdad entre los sexos en la educación secundaria. Y entonces empiezo, el método era permear todo el instituto, y para ello tenían que intervenir voluntariamente, claro, pero la propuesta era que profesores y profesoras, además yo siempre he intentado meter hombres dentro, profesores y profesoras que quisieran, de cualquier departamento, pero todos los departamentos tenía que haber alguien metido. Y se hacía la propuesta, normalmente yo la ponía, casi siempre salía la que yo llevaba, pero bueno, siempre era. Y entonces, por ejemplo, el primer año hice, para dar una idea de en qué consistía, ¿no? Pues hicimos la mujer y las artes plásticas, cogimos, y entonces la propuesta era que todo el mundo tenía que introducirlo en sus clases. O sea, que cada profesor y cada profesora tenía en sus seminarios que proponerlo. Y elaborábamos una encuesta al principio del todo, para ver lo que los niños sabían. Esas encuestas las hacíamos a través de las tutorías, es decir, también usábamos las tutorías. Tutorías las usábamos muchísimo para que el alumnado, le dábamos libros a los tutores, le fotocopiábamos cosas. Es decir, que todos, sean niños, niñas, todos los alumnos, además todos los grupos, todos los niveles, las actividades extraescolares, la orientación, todo el instituto estaba implicado en el trabajo. Y luego eso finalizaba en una semana de actividades exclusivamente en el 8 de marzo. Se hacía una mesa redonda, en la cual yo normalmente invitaba, fue la hija de Juana Daizpuru, no sé si te suena, era una galerista, entonces una galerista, y su hija, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pues yo la contacté con ella. Eso sí, una solidaridad entre mujeres, le pagaba nada más que normalmente el hotel, o bien si no le importaba quedarse en mi casa, por ejemplo, que yo estaba sola, pues también, ¿no? Pero normalmente había ya una solidaridad muy grande, y entonces tengo que decir que el profesor de dibujo, un hombre y además bastante machista, hizo una exposición con mujeres o sea, los niños, para trabajar el alumnado, para trabajar el color, pues él le daba las obras de las artistas, cogió unas cuantas, y entre ellas estaba Georgia O'Keeffe, estaba Frida Kahlo, en fin, cogía, y entonces los niños tenían que, el alumnado tenía que hacer una interpretación de esas pinturas, con las acuarelas y todo. Entonces la podían hacer libre, incluso de una forma abstracta o lo que fuese, ¿no? Y entonces una sesión de la exposición, porque había una exposición en el hall del centro. El centro de Tánger era una maravilla, extraordinario, y entonces allí se ponía una sesión solo para ellos.
Y ellos explicaban cómo lo habían hecho. Luego tenían un cuestionario que en las tutorías tenían que pasar, ¿eh? Y entonces nosotros comprobábamos la diferencia. Luego que había, le pasábamos de nuevo la encuesta inicial, después de haber hecho el cuestionario que tenían que ir, y entonces valorábamos el interés, ¿no? Y el conocimiento de las mujeres artistas. De las mujeres. Bueno, eran fotógrafas, porque se llamaba y las artes plásticas, es decir, que integraba la pintura, la escultura, la arquitectura, y también las diseñadoras de libros, que hay muchas, de los cuentos y eso, hay muchas diseñadoras, ilustradoras, ¿no? Y entonces, muy bien, y vamos, tanto es así, bueno, a todo esto, Tánger se enteraba porque yo mandaba todo a los periódicos y lo publicaban. Y entonces, además, recuerdo que tuvimos que abrir la exposición exclusivamente para la tía del rey, del actual rey, que se llamaba Lala Fátima Sora, y le tuvimos que abrir la exposición para ella, porque fue todo un espectáculo, vamos, y eso se repitió durante 6 años con temas diferentes: la mujer y el cine, la mujer y el trabajo, la mujer en el siglo XX, porque se terminó el siglo, y luego todo eso lo mandé al premio Giner de los Ríos y nos dieron el primer premio. Bueno, este era el segundo primer premio. El primer premio me lo dan por el trabajo de Tetuán, que tenía el mismo esquema organizativo. Lo único que pasa que era el perfume, un trabajo interdisciplinar, muy interesante, porque también se analizaban cuestiones. En aquel momento hicimos una sesión dedicada a la explotación de los niños en Egipto, porque el jazmín hay que cogerlo cuando todavía no ha salido el sol, y como una planta era muy bajita, la que se empleaba para eso, pues entonces empleaban a niños chicos. Y entonces teníamos fotografías de documentales que estaban en la 2 y todo eso. Bueno, por supuesto lo montábamos todo en vídeo, ya en ese momento se montaba todo en vídeo. Yo tengo vídeos ahí de todos los trabajos. Y entonces hacíamos una conciencia también social en ese sentido. El que hicimos para la Constitución, se analizaron los libros de texto antes del franquismo, después del franquismo, cómo eran las leyes en un momento y en otro. Es decir, que mi interés era permear todo del feminismo, y no solamente eso, sino del ecologismo también y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si he dicho que formamos un grupo también de Amnistía Internacional, y que yo me llevé los materiales, que una vez que ya dejamos el grupo de Amnistía Internacional, yo me quedé con los materiales, no sé por qué razón, las tenía yo en mi casa, y luego yo en un curso que hacía de francés, porque me saqué todos los títulos de francés, allí en Tánger, pues más que nada para conocer a la gente, porque el árabe me iba a resultar muy difícil, y entonces pues como allí el francés lo utilizaba muchísima gente, pues yo me apunté en el Instituto Francés, y entonces como tenías que hablar en cierto nivel, pues tenías que dar algunas charlas, pues yo la hice sobre la pena de muerte, Amnistía Internacional, y me llevé todos los materiales que tenía en ese caso. Y bueno, pues al cabo de los 6 años, que es cuando ya se termina la estancia en Marruecos, me vengo, bueno, allí participé cuando muere Hassan II, que muere la primera estancia mía allí, pues me fui a Rabat a la manifestación de una firma para la ley de familia, para que se aprobase la ley de familia, que se llama allí la Mudawana. Entonces unos cuantos maestros y yo, la única profesora del instituto, nos fuimos a la de Rabat, porque hubo 2 grandes manifestaciones, una la de los integristas en Casablanca, que era la capital industrial, y evidentemente allí había mucha problemática social,
y luego en cambio la de Rabat pues de alguna manera era para dar una imagen más amable del régimen. Luego nosotros íbamos para simplemente contemplar allí a ver qué pasaba, pero les preguntamos a ellas que si podíamos entrar en la manifestación, nos dijeron sí, sí, sí. Nosotros íbamos además con una feminista de Tetuán y eso fue histórico. Tengo ahí esas fotos de esa manifestación. Y bueno, yo cuando vuelvo a Chiclana me integro en principio en el Poeta porque no me habían dado plaza y sigo entonces con mis compañeras. Para mí fue estupendo porque es entrar en mi centro, pero yo ya vi, bueno, la degradación a la que estaba llegando la educación. He tenido digamos, muchas críticas con el sindicalismo, porque por el hecho de que la LOSE la hubiera propuesto el PSOE no quería decir que esa ley fuera perfecta y que por lo tanto teníamos que reformar y teníamos que hacer otras cosas para que la educación no terminara donde ha terminado. Pero entre igualdad e igualitarismo barato, como yo suelo decir, hay mucha diferencia, porque yo le decía a mis compañeras, sí, ahora todos los niños entran en las escuelas, de acuerdo, pero nosotros tenemos que conseguir que sean iguales, pero iguales en nivel y en el nivel más alto que se pueda. Nosotros no podemos tener a todos los niños y las niñas escolarizados para darle un nivel ínfimo que no les va a servir luego ni para la reflexión, ni para la capacidad crítica, ni para nada. No van a ser ciudadanos de primera categoría, serán ciudadanos manipulables, pero no, y así ha sido. O sea, no me he equivocado, desgraciadamente. Entonces, cuando llego, de nuevo me incorporo a toda de hecho, nos dan el premio María Zambrano en el grupo que llevaba mi compañera Ana Alonso. Nos dan aquel año, uno de esos años, nos dieron creo que fue, no recuerdo ya bien, porque yo me vuelvo en el 2012 de Marruecos y estuve 4 años más, o sea, en el 2016. Y ya en el 2016, no, perdón, sí, no recuerdo ya, no, en el 2002, sí, en el 2002 me vine. O sea, en el 2002 fue cuando me vine y me volví a ir de nuevo en el 2006. Y ya de ahí fue hasta el 2012 que me jubilé. Y ya a la vuelta pues continué en el instituto, continué en el mismo trabajo. Sí que hice la segunda extranjería, la hice porque tuve muy mala experiencia en el instituto que me dieron. Y allí tenía desde 500 alumnos tenía 250 a las que yo le daba clase. No me rebajaron ni por edad ni absolutamente nada. Entonces había luchado tanto por la enseñanza que dije no me puedo jubilar aquí, y entonces me fui y no pensaba hacer más la extranjería. Y entonces en ese centro fue cuando yo ya me di cuenta de que el feminismo ya iba para atrás. Pero no el feminismo en sí, sino que se estaba volviendo a prácticas y a la imagen de la mujer, a la imagen que los niños tenían de las niñas. Yo veo que ya ahí estaba fallando algo, porque yo era tutora y entonces las niñas me contaban, porque cuando ellas ven que hay una profesora que es cercana, y lo que me contaban, pues me ponía los vellos de punta. Yo decía, ¿cómo es posible que tengamos tantos años ya que llevemos en el feminismo y esté ocurriendo esto? Claro que yo tengo que decir francamente que no todo es culpa del feminismo, O sea, yo tengo que decir que prácticamente la mayoría de los niños y las niñas se educan a través de los medios. Son los medios los que los educan, y más en esta franja que hemos tenido, donde vienen los medios digitales que los padres no dominan, con lo cual el niño está a merced y la niña están a merced de todo, sin que nadie le ponga ninguna objeción.
y por otra parte son hijas también, las nuevas madres son hijas de ese feminismo, pero que parece que todo en nombre de la libertad es posible todo, ¿eh? O sea que yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no creo que sea mucha libertad el que una madre le dé, hablando mal, no me gusta, pero que diga que le regala las tetas a su hija, que es una operación. Entonces, ¿en nombre de qué libertad y en función de qué y en función de qué deseos? Entonces, yo realmente pensé que ya íbamos hacia atrás, pero yo creo que es el sistema, ¿eh? Para mí, el sistema que tenemos, el sistema económico que tenemos, aparte de ser depredador, o sea, que va en contra de todo ecologismo y de todo, porque está basado simplemente en el vender y comprar, y eso no tiene límites, como ya sabemos. Y cuando algún movimiento llega a una determinada fuerza, como es el movimiento feminista, porque el movimiento feminista ha sido fortísimo, y en España mucho, yo creo que se han conseguido, siendo mucho más atrasados, se han conseguido mejores objetivos que incluso en Francia, que lo conozco bien porque yo voy mucho a Francia, mi hija vive allí, y bueno, y ahí tenemos el caso Pelicot, ¿no? Que, bueno, aquí a lo mejor los hay no se atreven tanto como ella, pero que te asombra, ¿no? Siendo un país tan, entre comillas, avanzado. Y entonces yo creo que los medios son, es decir, el sistema se organiza de tal manera y empieza ya a poner civilinamente, de una forma muy civilina, aquellos palitos en el camino para que las cosas vayan transcurriendo por otro sitio, por otro lugar, ¿no? Entonces empieza la división, por ejemplo, del feminismo. ¿Y cómo lo logran? Pues lo logran con la diversidad. Hay un libro que se llama La trampa de la diversidad. Y entonces no es que la diversidad no tengamos que reconocerla, que hay que reconocerla, ¿no? Y yo comprendo, pero yo creo que el enfoque tiene que ser distinto, porque es lo que ha dividido al movimiento feminista. Entonces tiene que ser diferente. Yo sé que la ministra no lo hace conscientemente, porque nosotros tendemos a caer en aquello que nos parece que como hay injusticia tenemos que solucionarla. Las mujeres sobre todo tenemos mucho esa idea, ¿no? Hay una injusticia y hay que luchar por esa injusticia y tal. Lo que ocurre es que ya sabían qué enfoque le íbamos a dar, porque nos conocen, entonces eso ha sido un golpe duro, lo de los vientres de alquiler, la prostitución. Entonces son temas tan peliagudos que yo creo que ha hecho mucha mella en el movimiento feminista para dividir. Y lo que yo digo siempre, el divide y vencerás, es una regla que no falla, pero desde los tiempos de la prehistoria, creo, ¿no? Porque si tú estás unido, estás fuerte porque todo el mundo va en la misma dirección. Y eso ya se sabe que no puede ser. Lo único que ocurre es que en vez de ponerte tanques como se hacían antes o un dictador, procuran hacerlo de otra manera, pero en definitiva las armas que utilizan son más civilinas, pero siguen siendo armas. Y yo creo que las armas fundamentales en este momento son, yo creo que los medios hegemónicos de periódicos que están, bueno, ya la gente no lo lee mucho, pero están en manos evidentemente de las grandes corporaciones y entonces, o sea que ya tampoco los países somos soberanos, según mi opinión, y entonces pues yo recuerdo que antes había un observatorio de la publicidad para detectar cuál era las trazas machistas dentro de eso ya se ha acabado, porque incluso los mismos programas de la televisión son programas, no solamente es alienante para la persona, ya independientemente sea hombre o mujer, que también, porque a los hombres están haciéndolo, aunque ellos crean que son los beneficiados, también le están haciendo mucha mella. Para mí, uno de los grandes enfoques que faltan dentro del feminismo es hacer digamos, encuentro para reflexionar conjuntamente, que nosotros y nosotras tenemos que comprendernos cuáles son las dificultades de unos y de otros y que la lucha sea común,
el feminismo no lucha solamente para que las mujeres seamos iguales, sino para que tengamos mejores relaciones humanas con esa otra mitad con la que convivimos y con la que nos relacionamos, con la que tenemos nuestros hijos. Entonces, yo lo digo siempre, cuando haya un movimiento feminista en la que los hombres estén ahí porque sabe que a ellos les va a beneficiar también, que no son privilegios, que le están engañando, que no son absolutamente ningún privilegio lo que le están ofreciendo. Y para mí ese es el enemigo fundamental. Claro, para eso se necesita lo que se llama ahora el relato, pero las organizaciones feministas no tienen relato porque hay muy poca gente que esté dentro de quizás de los medios, y además las chicas influencers, como ya no tienen ese sentido feminista, pues hace un daño enorme, ¿no? Algunas, otras sí podrían ser, pero que quiero decir que quitando Cristina Fallarás, Olga Rodríguez y muchas otras periodistas que hay, ¿no? Pero eso, se necesita un movimiento fuerte. Y que igual que se tienen medios de izquierda hay que tener medios feministas, pero yo creo que medios feministas, o que el feminismo esté presente siempre en todos esos medios de izquierda, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que repensar un poco. Yo creo que se han conseguido evidentemente muchas. Vamos, sin el feminismo no podemos hablar de democracia si no hubiese sido por el movimiento feminista. Amplió derechos que han beneficiado a todos, no solamente a las mujeres, y porque no se puede hablar de democracia si hay otra mitad de la población que no puede hacer determinada cosa porque se la prohíben por el hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces ese movimiento fue muy fuerte, ha tenido muchísimos logros, pero yo creo que en cuanto a la actividad se centra siempre en una serie de cuestiones como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, y etcétera, etcétera, y entonces yo creo que hay que repensar otra vez, porque las fuerzas que atacan son muy poderosas, muy potentes. Y muchas veces digo, para aclarar que el machismo no es la otra cara de la moneda del feminismo, porque uno viene desde la aparición del patriarcado en un momento histórico, y es toda una concepción de pensamiento que además la tiene que asumir las mujeres, que son las que lo van a transmitir. Porque, como yo digo muchas veces, las ideologías no están hechas para los que las hacen, sino para los que lo tienen que asimilar. Y entonces, evidentemente, pues claro que nosotros somos machistas muchas veces, porque llevamos esto metido en el cerebro, esa supuesta inferioridad, que no es más que una inferioridad adquirida, ¿no? Y entonces el machismo propugna lo que es la superioridad del hombre sobre la mujer, y la mujer lo que quiere es tener los mismos derechos que el hombre, nada más. Entonces eso es el feminismo, lo que es ser feminista, ¿no? Y luego, pues para mí ser feminista, por ejemplo, también la paridad, pues yo con la paridad también le pongo, no es que no quiera, yo quiero que haya paridad, pero también en la paridad le tengo que poner ciertos peros. En igualdad de condiciones, sí, no va a haber toda la lista de hombres y de mujeres, pero antes tenemos que tener unas cualidades para estar en ese puesto. Claro, que ¿por qué se deja la paridad? Porque en realidad ahora mismo lo mismo es de deficiente, ya hemos llegado a este estilo de educación que son tan incompetentes el hombre como la mujer, ¿no? Y en ese caso da igual. Pero que, por supuesto, lo primero es que tengamos ciertas capacidades y nos eduquen para eso, y que todos reciban una educación para tener las mismas posibilidades. Yo siempre digo, la Margaret Thatcher para mí no es un ejemplo de mujer feminista, porque ella consiguió quitar de en medio a todos los sindicatos de clase para introducir el neoliberalismo que estamos en ese momento, para iniciar ese proceso neoliberalista. Yo fui a Inglaterra cuando todavía ella no estaba, y era un modelo de socialdemocracia y un modelo de gente que tenía una facilidad para los trenes y todo, tenían ayudas, era algo magnífico, ¿no? Y yo me quedé asombrada, y sin embargo luego es lo que es.
¿Mm? Entonces yo pienso que el feminismo hay que repensarlo un poco. No hay que sigue teniendo las ventajas porque seguimos luchando y somos la misma gente, ¿no? Lo que yo creo que la juventud, yo creo que las chicas jóvenes están despertando. Por lo menos la manifestación última de Madrid, yo tenía además la nieta de una amiga mía y me mandó la foto. Una banda aquí que somos las hijas de las brujas que quemasteis o algo por el estilo, ¿no? Y estaba muy orgullosa ella, pero sí es verdad porque se está retrocediendo. Entonces en ese retroceso es evidente que la que va a tener más pérdida, entre comillas, que yo vuelvo a repetir, es que tenemos que convencer a los hombres que no, eso no es, que no, que el feminismo se tiene que enfocar de manera que ambos, y independientemente del deseo que tenga sexual ni del tipo de tendencia sexual que tenga, sino como hombre y como mujer biológico, pues yo creo que es necesario para mí. Entonces en esa lucha continúo. Yo creo que la aportación del ADM al feminismo ha sido importante aquí en Chiclana, y lo único que ocurre es que todo sucedió con tantísima rapidez y las pocas personas que estábamos absolutamente metidas en todo y además muy concentradas sobre todo en la parte de Chiclana. Pues yo creo que hemos quedado la conciencia suficiente porque ahora las que están son herederas al fin y al cabo de estas organizaciones. De hecho, dentro de la asamblea feminista están todas mis amigas de toda la vida. Entonces, también las exalumnas del instituto. El instituto de Chiclana llegó a llamarse en aquella época el Instituto Rojo, o sea que había un movimiento porque éramos un profesorado, bastantes profesores y profesoras quizá un poco menos, pero que estaban dentro de las organizaciones políticas y sobre todo que ya empezaba todo el mundo pues ya de alguna manera a conocer qué era el feminismo, y creo que en ese sentido en Chiclana hemos creado una buena base. De hecho, tengo que decir que muchas de las concejalas que ha habido son de las exalumnas mías, y también 3 alcaldes, todos socialistas, han sido exalumnos míos. O sea que pienso una conciencia social bastante fuerte en aquella época, pero hay que reconocer que aparte de que todo el mundo estaba en todos los fregados, como si dijéramos, pues el ecologismo entró un poco, las luchas ecologistas entraron más tarde, pero no por eso menos fuerte. Es decir, que aparte de esos trabajos que he hecho en el instituto, pues nosotros hemos hecho recorridos por las cañadas reales para poderlas, digamos, poner de nuevo que sean públicas y que se conservaran. También aquí hemos luchado por la no urbanización de la Barrosa en ciertos sentidos. También hemos luchado, por ejemplo, hace unos años, pues hicimos también concentraciones porque en el parque periurbano de la Barrosa pues querían poner un hotel en un sitio donde hay un espléndido pinar. Y también estuvimos en esas luchas, las luchas contra la incineradora, y ya el pacifismo también, porque esa parte del pacifismo al que no he hablado, pues nosotros, aparte de la lucha por el no a la OTAN, pues hicimos una movida enorme por la guerra de Irak, la Segunda Guerra del Golfo. Y además de eso, todos los años íbamos a la base de Rota manifestando contra la base de Rota de los americanos.
Y bueno, yo firmo absolutamente y creo que además ahora lo que ocurre es que hacemos mucho un activismo digital, porque yo prácticamente lo que es en los grupos en los que estoy son un grupo de activismo político, feminista, y lo hacemos a través de los WhatsApp, pues cruzándonos todas las cuestiones interesantes, todas las convocatorias, no solamente de aquí, sino ya esto ha cruzado fronteras, es decir, que en Madrid, yo tengo amigas en Madrid, y entonces yo todas las convocatorias de Madrid, sean cuales sean, por la sanidad, por la vivienda, y por todo lo que es público, ¿no? La educación, etcétera, etcétera, pues yo lo digo, esto es para la gente que tiene gente en Madrid, y entonces es una continua, es la lucha yo creo que el ecologismo, además aquí hay una fuerte implantación en Chiclana de movimiento ecologista, porque uno de mis compañeros que estaba conmigo en el grupo de trabajo se llama Santiago Pozas, no sé si igual tenéis conocimientos de ello, y él es un luchador. Él está en el grupo de Toniza, pero además estudió abogado, y él pone recursos, todos los recursos que hay que poner en cuestiones está al tanto de todas las barbaridades urbanísticas que se quieren hacer y tal, y entonces yo sigo en contacto con ellos, o sea que aquí en Chiclana hay mucha conciencia feminista, ecologista y tal. No sé si en otras partes de España ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Porque yo me he centrado mucho en este tema, y yo creo que conciencia feminista hay mucha. En los partidos, que hay muchas exalumnas mías que están ahora o en Izquierda Unida, como he dicho, y entonces ya está. Lo único que ocurre es que pienso, ¿no?, que el movimiento feminista, digamos, es tan parecida a marcha atrás, que yo no creo que sea tanto una marcha atrás, sino como algo que el sistema quiere que retroceda de forma civilina. Es verdad que esas generaciones de mujeres de ahora que no han vivido la transición, ¿no?, que han tenido muchísima más libertad, y que no han tenido, digamos, mucho control, ¿no? No el control por el control, sino explicaciones de que todo, no, las libertades sí, pero siempre que la del otro no se vea dañada, ¿no? Y yo creo que gente muy joven no hay en los movimientos feministas, yo por lo menos lo que veo en nuestro caso, ¿no?, aquí en Chiclana, ni metida en el ecologismo ni en ningún movimiento, ni en los movimientos pacifistas. Es decir, a esas generaciones, yo creo que las más, ya digamos como nuestras nietas ya mayores o algo de eso, tal vez, y demás, pero yo creo que ha habido las generaciones de ahora, que yo creo que precisamente por eso están introduciendo esos palos en la rueda, están poniendo esos palos en la rueda porque saben que es el momento propicio. Yo lo encuentro como generaciones un poco perdidas, esas generaciones, no perdidas porque son estupendas en muchísimas otras cosas, pero sí que no tienen conciencia de que pertenecen a determinadas clases sociales, que los derechos no son para toda la vida, sino que te lo quitan en cualquier momento, que menos esperado, ¿no? Y que por lo tanto hay que estar siempre ojo a visor, como se suele decir, para ver qué te quieren vender, en función de qué, ¿no? Ahora no, muchas veces a las mujeres, en forma de libertad, te venden cosas completamente absurdas, que solamente una mente, digamos, acostumbrada a reflexionar, ¿no? Porque te han enseñado en la escuela a reflexionar y a cuestionar. Lo más importante, que cuestionar no quiere decir que tú ya no estés de acuerdo. Yo no soy de las que pone las barreras, no.
Para mí no hay una barrera, sino que hay que ver cómo esa barrera la podemos trasladar de un sitio a otro, cómo la podemos alejar o la podemos acercar. Yo soy mucho de ese camino, de esa forma de ser, ¿no? Y en cambio, como es muy fácil la división, el blanco, el negro, que no, tenemos una mentalidad muy dividida siempre, ¿no? Cuando una de las cosas que yo digo también, el bien y el mal existen en todas las personas. El que unas nos digan, ay, tú eres más buena, es porque en esa balanza pues tú has tenido la suerte, que también es una suerte, que es una de las cosas que yo de pequeña me planteaba. Muy gracioso, cuando iba al domus a pedir para el domus, yo decía, bueno, y si yo caigo en África, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué hubiese ocurrido, qué hubiese sido de mí? Porque a mí, ¿quién ha hecho que yo nazca aquí en este momento? Es que de chica tenía pensamientos muy extraños, ¿no? Que siempre me ha procurado de cuestionar, ha sido una persona de cuestionar, ¿no? Y entonces, pues claro, no sé, hay que decir que no todo es, no todo lo que te están vendiendo te están vendiendo para tu propio beneficio. Yo soy libre y puedo hacer todo lo que quiera. No. A mí me ha reportado muchísimas cosas. Yo no concibo mi vida, que hubiese sido de mi vida si yo no hubiese sido activista en todo lo que he sido activista y si no hubiese sido feminista. Esa es la verdad, ¿eh? Me ha aportado muchísimo conocimiento, porque a través del feminismo, del ecologismo y todo, pues he conocido la problemática, me he hecho una idea de lo que son las problemáticas globales. No soy sectaria, creo yo, o procuro, digamos, no, porque nunca se puede ser taxativa, ¿no? Pero soy menos sectaria, ¿no? A la hora de que te vendan no que te vendan, porque yo suelo usar mucho esa pregunta, pero porque a lo mejor que la persona que te lo está vendiendo no es consciente de que en realidad eso no es tal como es, ¿no? Entonces me ha dado reflexión, me ha dado la capacidad de cuestionar, ¿eh? Y me ha dado mucha sabiduría. Yo a mis hijas y a mis nietas ahora, que nunca le he impuesto absolutamente nada, yo tengo que decir que mi hija hubo un momento en que cuando tenía unos 14 años o así, el sufrimiento había sido tal, ¿no?, que me dice, mamá, ¿tú por qué no eres como las demás madres? A mí se me saltaban las lágrimas, ¿eh? Porque yo no era una madre que había estado con su marido ahí, que cuidaba a los niños y no se preocupaba de irse y tal. Y cuando ya entró en la facultad, o estaba próxima a entrar a la facultad, me dijo, mamá, yo no te cambio por ninguna madre. Entonces, yo no me gustan los sistemas impositivos, de hecho sigo siendo lo mismo con mis nietas, pero sí procuro indirectamente. Mi forma es mostrar, ser un modelo. De alguna manera yo soy, el feminismo me ha dado eso, el ser una imagen para los demás, de compromiso, ¿no?, político, de que se pueden compaginar muchas cosas y también pues yo creo que aparte de la sabiduría, no sé, para mí ha sido toda mi vida en realidad. Bueno, el feminismo, además de darme muchos conocimientos y mucha sabiduría y el conocimiento ese de mí misma, de quitarme ese complejo de culpa que el patriarcado te pone, ¿no? Pues sí, ha tenido mucho coste. En parte tuvo el coste de mi separación, ¿eh? Mi lucha con las parejas también ha sido así. Yo tuve una segunda pareja que realmente en unas cosas era excelente, tengo que decir, además me apoyaba muchísimo, pero que en otras cuestiones más masculinas pues era muy difícil, se hizo la relación difícil, ¿no? No cedí tampoco a sus deseos de que nos casáramos y tuviésemos un hijo,
Y luego, pues con la tercera pareja que tengo ahora, pues él tiene su casa y yo tengo la mía. O sea que yo ya sabía que por lo menos en estas generaciones, no sé si en otras, yo había cosas por las que ya no me merecía la pena luchar. Y lo digo así también con un poco de pena, porque yo no soy nunca de las que cuando me divorcié, que venía mucha gente, muchas amigas mías, un poco a justificar, ¿no?, eso, y decía yo, pero si yo no le deseo a nadie que se divorcie, porque esto es un dolor. Para mí el divorcio fue un dolor, para mí los complejos de culpa con mi exmarido era un dolor, para mí cuando veía a mis hijas cualquier cosa creía que me sentía culpable, es decir, que eso es un sufrimiento, ¿no? Yo he amado tanto mi profesión, he sido buena madre, pero una madre cuidadora, de las que están muy pendientes, pero en mi familia yo no pude, yo se lo decía a mis hijas cuando eran chiquititas, digo, hija, ya sé que vais a echar mucho de menos los abrazos, yo casi me lo imponía, digo, pero es que yo no recuerdo estar embarazada, no porque ellos no quisieran, sino porque no tenían tiempo, que también hay que introducir la comprensión. Yo, cuando mis hijas iban a casa de mi madre y de mis padres, y se quedaban allí, y mi hermano, que se había separado y seguía estando en la casa, pues no hacía la cama. Y mis hijas decían, nosotros no lo hacemos, abuela. Y mi madre se enfadaba y me lo contaba. Y entonces yo cogía a mis hijas y le decía, mirad, vosotras tenéis razón, la cama la tendría que hacer tu tío. Digo, pero mira, tu abuela tiene mucha edad, la pobrecita no ha podido estudiar, ha estado trabajando toda su vida y eso es lo que cree que debéis hacer. Entonces tú no lo vas a hacer por tu tío, tú lo vas a hacer por tu abuela, ¿entiendes? Entonces para mí, ¿cómo quiero que me recuerden? Pues me gustaría que me recordaran primero como buena persona, porque yo creo que en eso, que es un conjunto global, no esto, un ejemplo como mujer feminista y como madre, por supuesto, una buena madre y sobre todo yo creo que una activista incansable, pero una activista contra todas las injusticias sociales y contra todo lo que es la depredación del mundo y contra todo lo que es cualquier tipo de desigualdad que sea. Eso es. Yo seguiré, yo me moriré luchando, cada una en su momento. Yo cuando recuerdo que mi compañera me preguntó lo de cómo es feminista, pues bueno, tú luego tienes que actuar, ¿no? Si dice, ¿tú que eres feminista? Digo, sí, si tú te devuelvo la pregunta y tú me contestas que no somos iguales, o mujeres y hombres, pues es evidente que ya tienes la conciencia, ahí está ya la conciencia, ¿no? En el momento que tú has hecho verbalmente que no somos. Luego está, eso no se arregla solo, hay que arreglarlo. Y entonces ya luego está el grado de participación. Y el grado de participación es muy flexible, no hay que decirle a todo esto, es que tú no haces nada de esto. Eso no se puede decir tan ligeramente. Yo creo que hay que convencer a cada cual que ponga su activismo en la medida de las posibilidades y que no lo deje, pero puede ser en su casa, diciéndole a sus hijos y cuidándolo y diciéndole, no, aquí todo el mundo tiene que hacer lo mismo, como decía mi padre, aquí todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Y luego pues que tú quieres hacerlo y te quieres apuntar a un grupo de actividad, bien, pues ya es un paso más. Y si luego ya pues encima te conviertes en una activista, digamos, como la Lidia Falcón o estas grandes feministas que hemos tenido, ¿no? Con nombre, porque además pueden escribir y tienen otras cualidades, pues también, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es eso, es como cualquier otra cuestión, ¿no? En la vida, simplemente que cada cual dé lo que puede dar.
Yo creo que en mis trabajos he sido muy eficiente porque cuando empezábamos, lo primero que decía, digo, vamos a ver, hay que ser consciente de que aquí todo el mundo no va a dar lo mismo. Unos van a dar mucho y otros van a dar lo que puedan. O sea que no nos vamos a criticar. Pues muchas gracias, Mercedes, por todo lo que nos has contado.